Bueno, vamos a hablar ahora de la Cruz Roja. Cada noche esta institución le da la cena a entre 30 y 40 inmigrantes de diferentes nacionalidades. También asiste mayoritariamente a venezolanos que llegan a nuestro país, bueno, en darles información y también, bueno, chequear su estado de salud. De todo esto es que vamos a hablar con la presidenta de la Cruz Roja Uruguay, Ximena Prado, a quien le damos los buenos días. Bienvenida. Bueno. Hemos dejado un poco de hablar de la Cruz Roja, luego de la intervención, luego del tornado de Dolores. Actualmente la principal tarea a la que se está abocando es dar asistencia a inmigrantes que llegan. Es una de las tantas tareas que estamos haciendo, sí. El movimiento de población en toda Latinoamérica se ve aumentado por la situación de Venezuela, pero Uruguay, de los países que hay en la región, es un país de destino, no es un país de tránsito como puede ser Colombia o Brasil, que tienen obviamente una dificultad mayor que la que tenemos nosotros. ¿Qué asistencia se les da y qué nacionalidades se encuentran sobre todo? Mira, la mayoría en realidad son cubanos, cubanos de República Dominicana y en tercer lugar venezolanos. Pero sí, hay un movimiento bastante grande, ha aumentado las condiciones en las que vienen, que ese es el por qué nosotros empezamos a intervenir, y particularmente en Montevideo, en Santa Rosa, y ahora estamos haciendo una evaluación en todo lo que es frontera, como Chuy, Rivera y Artigas, en el marco de un llamamiento. A nivel internacional se hizo un llamamiento, un llamado a donantes, para acompañar a estas familias que vienen en situación de vulnerabilidad para que lo hagan de la mejor manera posible. Pensar que el migrar es un derecho humano y nosotros como veedores de los derechos queremos que lo hagan de la mejor manera posible. Cuando una persona llega entonces a la Cruz Roja, un inmigrante, ¿qué asistencia se les da? Además de cena diaria. Bien, nosotros recibimos a las personas a través del MIDES o las ONG Manos Beneguayas, idas y vueltas. Trabajamos en conjunto con el Movimiento Scout del Uruguay y la filial Montevideo en la Casa Scout. Se le brinda una cena, entre 20 y 40 personas están llegando de forma diaria, familias enteras, ya ahora no son solo hombres solos, que era la mayoría lo que pasaba el año pasado, este año ya están viniendo familias. ¿Son las familias de esas personas que vinieron el año pasado? Ya vienen todos. ¿Ya viene no, están viniendo toda la familia. Hay variedad, ¿no? Pero en general lo que está pasando es que están viniendo las familias completas. Y ahí lo que se hace primero es una evaluación de cuáles son las condiciones. Nosotros priorizamos la atención y pensamos que, la atención que se le da es la que recién llega, que no haya más de 3 meses en el territorio uruguayo. Y lo que se hace es trabajar con ellos para que se documenten, para todo lo que ya el propio MIDES y las ONG ya están trabajando con ellos. Nosotros continuamos con esa vehiculización para que las personas puedan introducirse en las redes más rápidamente. ¿En qué situación llegan? De salud, de todo. ¿Con qué carencias? Hay de todo. Nosotros tratamos de dar vigilancia, sobre todo a las personas con enfermedades crónicas, para, una vez que obtienen su documento de identidad, puedan ser asistidos por nuestro servicio de salud pública y tener, obviamente, la medicación necesaria para poder estar bien. Y ahora también con el inicio de las clases, que los niños puedan iniciar sus estudios educativos. Y también trabajamos con ellos para que accedan a un trabajo digno. Y en general no hay mucho tiempo entre que llegan y que consiguen un trabajo. Van rotando hasta que obviamente se adecúa más a sus necesidades. La principal dificultad es la vivienda. ¿No? Por el costo de los alquileres. Y por las garantías, eso lleva un tiempo, no es inmediato, pero es lo que más cuesta. Ximena, hace poco escuchábamos a las autoridades estar preocupadas por el tema sanitario, inclusive a propósito específicamente del sarampión, sí. Y habíamos escuchado hablar de que existía la preocupación de ver, digamos, con qué vacunas llegaban, como que Uruguay tiene en ese sentido
una llegada muy amplia en todo su esquema de vacunación, cosa que en otros países no se da. En ese sentido, ¿ustedes realizan algún tipo de chequeo? ¿Se pregunta sobre el tipo de vacunación que estas personas traen? Específicamente no. No. Nosotros trabajamos en la línea de salud más en lo que es enfocado en el apoyo psicosocial. Pero sí sabemos que al involucrarse en las redes nuestras, como es laborales o escolares, se les piden los esquemas de vacuna. En el momento que tienen la atención médica, es lo primero que va a salir. Si no tienen, porque no vinieron con los esquemas, se los vacuna. Ajá. Y si tienen el esquema y tienen todo el día, evidentemente no. Pero hay un control sanitario por parte de las autoridades ya. Ajá. ¿Hace cuánto que vienen trabajando con inmigrantes? Desde diciembre estamos haciendo el comedor, pero ya desde el año en 2018 estábamos trabajando en Santa Rosa, sobre todo, con personas cubanas. ¿Cómo se sienten en el Uruguay? ¿Qué sienten de los uruguayos? ¿Se sienten bien recibidos? ¿Perciben que hay cierta reticencia frente al número importante de inmigrantes que empezamos a ver a nuestro alrededor? ¿Qué comentan? Y hay de todo, hay de todo. Hay quienes son muy bien recibidos, hay otros que viven en situación de calle y ya ahí es un poco más complejo la recepción que le damos los uruguayos, pero en general se sienten como muy bienvenidos. Lógicamente están lejos de su hogar, lejos de sus costumbres, y nosotros tenemos unas costumbres bastante distintas a los centroamericanos, y eso realmente lo sienten la diferencia. De hecho, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es lo que es protección en Casa Scout, y ellos necesitan escuchar su música, entonces muchas veces ponen su música, esas cosas que para nosotros es como de todos los días. Bueno, esas son las cosas que extrañan. Después tenemos equipos que trabajan con los niños, también en apoyo psicosocial. Y el clima lo deben extrañar mucho también. El clima, para nosotros hace calor y ellos vienen abrigados y con frío, lo sufren bastante, ¿sí? Y después el tipo de comidas, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a la carne y a un tipo de comida específico, y ellos están acostumbrados a las comidas de olla. Entonces, nosotros tratamos de incluir ese tipo de dietas en ellos para que, de alguna manera se sientan un poco más reconfortados. Claro. ¿Cómo es el trabajo en la frontera? Que algo adelantabas, que ya están trabajando. Estamos recién en etapa de evaluación. Todavía no hemos decidido cuál va a ser las acciones, recién estamos identificando cuáles son las necesidades y en función de eso es que vamos a actuar. No tenemos filial, por ejemplo, en el Chuy, que es uno de los lugares con más tránsito de personas migrantes, pero sí en Artigas y Rivera, que tenemos dos filiales muy fuertes que, en este momento están identificando si hay una necesidad de intervención o no. ¿Cuál es la situación de la Cruz Roja actualmente? Han tenido que vender parte del inmueble para el colegio que está al lado, ¿no? Sí. Por dificultades financieras. ¿Cómo está funcionando hoy en día? Bien, en realidad la decisión de la venta no solo se debe a las dificultades financieras, sino que nosotros teníamos una deuda con Dolores. Entendíamos que moralmente, si bien como Consejo Nacional de Gobierno no teníamos una deuda porque dependía de la administración anterior, entendíamos que sí había que devolver esos fondos que nos llegaron. Entonces, vendimos... Recordemos que eran fondos que habían llegado y habían sido desviados a otros rubros de la Cruz Roja. Exacto. Y eso había meritado una intervención del Ministerio de Educación y Cultura. Exactamente. Y la idea es, estamos trabajando ya en Dolores con la propia filial, generando capacidades y trabajando para después salir a la comunidad, la comunidad educativa y toda la comunidad en general, para, saber qué hacer frente a una emergencia, si sucede, que, lo más recurrente allí ahora son las inundaciones, pero entendemos que todavía necesitamos seguir trabajando y en apoyo psicosocial es una de las también líneas que estamos abordando. Y lo otro que vamos a hacer son generar brigadas de emergencia, de respuesta de emergencia, para equiparlas también, para que la propia comunidad sepa qué hacer en situaciones de ese estilo. ¿De cuánto estamos hablando y cómo se está llevando a Dolores esa deuda que tú mencionás? Y se lleva directamente con un plan. El plan va cambiando dependiendo de las necesidades. Hoy se identificaron otras necesidades que obviamente no son las mismas que hace 2 años y 3 años ya. Lo que hacemos es a través de equipamiento y a través de formación para empoderar a las familias y a las personas es que estamos devolviendo esos fondos. ¿Cuántos son esos fondos? ¿A cuánto ascienden? Y la cifra total son 1.900.000 pesos.
Tienen para hacer bastante trabajo. Tenemos para hacer bastante trabajo, sí. La idea es que sea un plan, de hecho ya hace 3 meses que estamos trabajando, pero bueno, el tema de que las vacaciones y enero y febrero, que no hay mucha gente en la vuelta, sobre todo la parte licial y escolar, a partir de ahora de marzo empezaremos a retomar las actividades y si hay que modificar el plan para que se adecue a las necesidades actuales, lo haremos. Pero sí. Jimena, le comentabas a Lorena en el arranque de la nota que eran muchas las actividades que estaba teniendo la Cruz Roja. De hecho, nos centramos en parte del tema de la migración y ahora un poco en el tema Dolores. Pero, ¿qué otros trabajos están realizando? ¿Qué otras actividades importantes está llevando adelante Cruz Roja Uruguay? Bien, nosotros lanzamos el Centro de Formación Integral, que es un centro pura y exclusivamente educativo. Entendemos que Uruguay necesita trabajar en prevención, muchísimo. Y bueno, una de las cosas que obviamente siempre nos embanderamos fue en los primeros auxilios, en tiempos de paz, prepararnos para el surgimiento de nuestra organización. De hecho, hoy estamos cumpliendo 122 años en Uruguay. Es el aniversario de Cruz Roja Uruguaya, que nace por una guerra interna, una guerra civil. Y bueno, los primeros auxilios sin duda es una necesidad a llegar sobre todo al interior. Entendemos que las comunidades rurales que no tienen acceso inmediato a una emergencia tienen que tener la formación suficiente para poder trasladar a sus víctimas o actuar de forma inmediata. Y bueno, a través de los primeros auxilios sabemos que hacemos la diferencia. Entonces, bueno, hemos abierto toda una gama de oferta de cursos, como es socorrismo acuático también, y artes y oficios, que en realidad lo que trabaja es lo que tiene que ver con medios de vida. Se les enseña a las personas a tener un oficio extra como para poder estar inmersos en el mercado nuevamente. Esas serían como las grandes... Y con respecto a Venezuela, escuchamos hace poco tiempo atrás, la emergencia que algunos compatriotas estaban teniendo con el tema de medicamentos y el envío a través de Cancillería de esos medicamentos para los compatriotas que los necesitaban. ¿Ustedes tuvieron algún papel en esa situación? ¿Actuaron como intermediarios? ¿Están realizando algún tipo de trabajo en especial por el tema Venezuela? Directamente la Cruz Roja Uruguaya tiene un trabajo, el mandato es en el territorio uruguayo. No es con los uruguayos, sino es con las personas. Perfecto. Entonces, nuestro campo de acción es sí en Uruguay y a través de nuestras redes, como son la Federación Internacional y el CICR, es que nosotros podemos dar apoyo a otro país. Lo que hemos estado es continuamente, pero no solo Uruguay, toda la región, en contacto con Cruz Roja Venezolana para ver de qué manera nosotros podemos apoyar. Y sí, Cancillería nos estuvo solicitando el apoyo para envío de medicamentos uruguayos, pero la realidad es que no podemos dirigir exactamente a una población en especial las ayudas, porque ellos van a evaluar de la misma manera que nosotros, ¿no? Dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad de las personas. ¿Cuál es el diagnóstico que hace Cruz Roja Venezolana de lo que están viviendo en su país? Es que Cruz Roja no hace diagnósticos, nosotros nos mantenemos lo más neutral posible de toda la situación que está viviendo. La garantía para que nosotros podamos intervenir en comunidades donde otras personas no llegan es eso, estar de acuerdo con todas las partes. En este momento estamos, nunca dejamos de actuar. La Cruz Roja Venezolana está hace años trabajando junto con el CICR, que es el organismo que está apoyando fuertemente, y Federación también, pero nunca dejaron de trabajar. Esa neutralidad es la que los mantuvo al margen del sábado 23 con todo el tema de la ayuda humanitaria. Digo esto porque puede llamar la atención para quien de repente desprevenido miraba imágenes y decía cómo en un acto de ayuda humanitaria no está presente la Cruz Roja Internacional. El problema es cuando se politiza. Cuando se vuelve un acto político, la Cruz Roja se tiene que abstener, porque de la manera que nosotros podemos garantizar que lleguen las ayudas es siendo totalmente neutrales, imparciales e independientes. Y eso va en nuestros principios fundamentales, pero no solo es una teoría, nosotros necesitamos ponerlo en práctica. Y eso tiene que ver con que no se aceptan ayudas de ninguna de las partes. Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente trabajar como venimos haciendo hasta ahora, en función de las necesidades y de acuerdo con el Estado. No se olviden que la Cruz Roja no es una ONG, sino que somos auxiliares de los poderes públicos. Entonces, si el Estado no declara un estado de emergencia o no pide la intervención de la Cruz Roja, si bien nosotros seguimos trabajando como estamos haciendo acá en Uruguay, no intervenimos de forma internacional. Claro.
Ya para terminar, la Cruz Roja ya no junta más donaciones, como que bajó el perfil, ¿no? Este año hubo inundaciones en gran parte del país, una de las más grandes de los últimos años, y no hemos visto como otros años, ¿no? Los pedidos de donaciones de la Cruz Roja, que administraba esos pedidos justamente para hacerle llegar a los necesitados. Hemos cambiado el cómo enfrentamos este tipo de situaciones. Sabemos que las donaciones son un problema logístico muy grande y además generan una situación problemática en la propia comunidad. Si nosotros les llevamos todo de manera asistencial, lo que logramos es que obviamente que a nivel comunitario genere daños. Por ejemplo, si yo les llevo arroz, nunca más van a comprar arroz en el almacén y eso es un perjuicio para la propia economía incluso del lugar. Estamos trabajando muy de la mano con el SINAE y en función de una evaluación de daños y amenazas es que nosotros intervenimos. Por ejemplo, sí, el año pasado intervenimos en la sequía que hubo en el norte del país con un DREF, con fondos internacionales, donde lo que hicimos fue asistir a las familias para que tuvieran reservorios de agua. El agua llegaba, pero no tenían cómo trasladarla a sus hogares o no quedaba totalmente potabilizada para el consumo. Entonces, bueno, enseñamos a trabajar cómo hacer para potabilizar el agua, dónde tenían que guardarla. Entregamos también reservorios de agua a escuelas rurales. Hicimos un gran trabajo en conjunto con el SINAE. Una ayuda más especializada. Exacto. Lo que estamos haciendo ahora es cambiando el cómo damos esas ayudas. Y es a través de empoderar a las familias y empoderar a las personas para que sean sus propios generadores de recursos. ¿Y en el caso de las inundaciones recientes, hubo alguna intervención de la Cruz Roja? Trabajamos en Artigas, sobre todo, ayudando en los albergues. Nosotros estuvimos un poco acompañando a las propias, al propio Estado, que da su atención. Y bueno, el apoyo psicosocial es una de las líneas más fuertes y el trabajar mano a mano con la gente en la situación de vulnerabilidad que está. No es que no aceptamos donaciones, sino que se piden donaciones en función de las necesidades. Y sí va a haber un trabajo que obviamente siempre nos apoyamos en la comunidad, pero ya no va a ser de recibir ropa y entregar ropa. Ya eso quedó en el pasado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Hemos estado dialogando con Jimena Pardo, presidenta de la Cruz Roja Uruguaya.